tercer paso vendría a ser el agrupamiento preliminar de índices unificados. Para ello, nos vamos al presupuesto o al subpresupuesto que queremos desarrollar y lo hacemos correr para desarrollarlo en la fórmula polinómica. Verificamos el costo indirecto. Verificamos el índice 39 y acá se desarrolla el agrupamiento preliminar de índices unificados. Para ello, debemos tener en consideración las consideraciones preliminares que hemos visto en el Decreto Supremo 1179, que lo voy a poner por acá. Nos detalla que 3 elementos como máximo por monomio, que la fórmula polinómica, que una fórmula polinómica debe tener 8 monomios máximo, que la incidencia de cada monomio es 5 centésimos y que máximo 8 fórmulas polinómicas por proyecto. En este caso vamos a tener 4 fórmulas polinómicas. Para este ejemplo explicativo solamente voy a hacer la fórmula polinómica de estructuras. Acá, ¿qué consideración hay que tener para ya comenzar a agrupar los índices unificados? Hay que verificar tal vez algunas incidencias. ¿Cómo salen estas incidencias que están acá? Que viene a ser el 8% del presupuesto del subtotal, el 20%. Podemos hacer algunas verificaciones. Nos vamos al subpresupuesto y sacamos su presupuesto que corresponde a estructuras. Entonces, para estructuras vemos que corresponde este presupuesto que hemos sacado. Lo copiamos para poder calcular las incidencias. Entonces, ¿con cuál vamos a calcular las incidencias? Y hemos dicho que vamos a calcular con este monto, 816.039.63. ¿Cómo verificamos la incidencia de los índices unificados con respecto al presupuesto? Nos vamos en el subpresupuesto y ordenamos los índices unificados por índice y ordenamos los insumos por índices unificados. Se recomienda calcular tal vez algunas incidencias sobre insumos que tengan pocos índices unificados. Por ejemplo, aquí tenemos al número 3 que tiene solamente un insumo. Igual al número 4, al número 5, tal vez aquellos que tengan poco. Ahora, si son más de uno, por ejemplo, 2, 3 o hasta varios, solamente sumamos los precios parciales. A ver, vamos a calcular, vamos a colocar en el Excel. Vamos a calcular para este ejemplo de 5, por ejemplo, el 3, 4, 13, 21 y el 43. Colocamos acá los montos, por ejemplo, del 3. El parcial es 164.598.29. Y ahí vamos. El 4 son 2. 39.77 más 23.407.66. El 13 es 1. 222.24. El 21 es 1. Y el 43 es 1 también. Y colocas todos los índices unificados de las cuales quieres verificar la incidencia. Y para sacar el porcentaje de participación es dividir el costo parcial del índice unificado sobre el subtotal. Sobre esto ponemos F4 para que no se mueva y lo ponemos en porcentaje. Y estos vienen a ser los porcentajes de participación. Nos vamos para verificar dentro del S10 donde dice fórmula polinómica. Y acá podemos visualizar los porcentajes de participación de cada índice unificado. Por ejemplo, verificamos del número 3. Tenemos 20.173%. Y ahí, por ejemplo, del número 4 tenemos 2.873. 2.87. 3. Del 13, vamos a abrir más decimales. El 13 tenemos 0.027. 0.027 y así vamos verificando la participación de los índices unificados que tiene con respecto al subtotal. Si en caso no coincide, quiere decir que tal vez no esté jalando tus gastos generales o tu utilidad. Así es que deberíamos verificarlo, según como hemos hecho en el video o en la parte número 2, verificar que la participación de los gastos generales y el subtotal. Por ejemplo, acá del 21, 16.414,
hay una pequeña variación. Y del 43, 5.312 nos sale, ¿no? También hay una pequeña variación. ¿Por qué se da estas pequeñas variaciones? Bueno, porque el S10 contempla lo presupuestado y no el parcial. Por ejemplo, para el índice 21, vamos a verificarlo, tenemos que el parcial varía un poco en cuanto al presupuestado. Por ejemplo, el presupuestado es otro monto, vamos a copiarlo acá. Es 133.956.58. Bueno, acá sale 16.414 y nos está saliendo 16.4155 con lo que respecta al presupuestado. ¿Por qué se da una variación entre el parcial y presupuestado? El parcial viene a ser la multiplicación entre la cantidad y el precio. Vamos a verlo. Por ejemplo, 5.544.6705 bolsas por 24.16 cada bolsa, nos sale el parcial. Y el presupuestado es lo que el S10 está contemplando, porque esta pequeña variación por el redondeo que hay dentro de las NAS de costos unitarios que se maneja. Por ejemplo, lo restamos menos el presupuestado. Y la variación es de 2 soles con 65 entre el parcial y presupuestado para el insunificado número 21. Entonces, ya verificado la participación de los insunificados dentro de tu fórmula polinómica, vamos a proceder a desarrollar el agrupamiento preliminar. E incluso en el S10, a esto se le denomina agrupamiento preliminar. ¿En base a qué criterio desarrollamos el agrupamiento preliminar? Eso también ya lo habíamos visto. Se tienen que agrupar índices unificados de elementos similares y afines. Según la mayoría utiliza criterios de utilización, uso y fabricación de índices unificados. Esto es de acuerdo al criterio que uno pueda tener con respecto a cómo lo viene agrupando un índice unificado con otro. Recuerda que en el agrupamiento tenemos que buscar las condiciones del Decreto Supremo 1179. En este caso que el porcentaje de incidencia sea mayor al 5%. Te recomiendo realizarlo de menor a menor, de menor a mayor. Por ejemplo, el asfalto tiene un porcentaje bajo, tomamos el valor y lo agrupamos dentro del cemento. Tubería de fierro galvanizado, tenemos un porcentaje menor, lo podemos agrupar con plancha LAC. Aún sigue teniendo, este viene a ser los porcentajes saldo. Por ejemplo, al índice 62 ya lo hemos agrupado en el índice 56. Para deshacer el agrupamiento solamente ponemos deshacer y deshacemos el agrupamiento que hemos desarrollado en estos elementos. O también podemos ir jalando. Por ejemplo, queremos agrupar agregado fino con agregado grueso, lo jalamos y lo soltamos. Agregado fino tiene 0 y agregado grueso ya llega al 5%. Y así vamos buscando insunificados relacionados para llegar a tener máximo 8 monomios por fórmula polinómica y que se puedan subdividir tal vez 3 elementos, 3 insunificados por cada monomio. Entonces seguimos herramientas manuales, lo podemos hacer para maquinaria. Maquinaria importada siempre del menor al mayor. Vamos con 2%. Perfil de acero liviano se podría agrupar con acero de construcción liso. Plancha de acero LAC también podría ir en acero de construcción liso. Tubería de acero negro y o galvanizado. Tubería de PVC. Cuando no hay ninguna relación entre ellas, no tienes ninguna relación, podrías agruparlo ya en dólar. Yo creo que con esto ya podrías desarrollar tu fórmula polinómica. Si bien tenemos más de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, podemos desarrollar que un monomio agrupe a 2 o más índices unificados. Entonces el siguiente paso, después del agrupamiento preliminar, que se tiene que desarrollar con las condiciones que ya hemos visto, por ejemplo, índices unificados, similares y afines, y podemos usar para el agrupamiento los criterios de utilización, uso y fabricación. Entonces, ya teniendo cercano a 8, tal vez sea 12, 15 índices unificados que nos quedan dentro del saldo y que estén, por ejemplo, este es menor a 5%, pero lo podría agrupar con el dólar para superar este 5% de incidencia. Vamos a conformar la fórmula polinómica de este subpresupuesto que se llama estructuras. Le damos acá en la figura que tiene como rayo y dice conformar los monomios. En aquí hay que tener en cuenta, vamos a colocar el último paso, que es la realización o la conformación de monomios.
Y aquí hay que tener en cuenta también lo que dice el Decreto Supremo 1179 y la forma general básica de la fórmula polinómica. El orden que nos demanda viene a ser primero la mano de obra, y al tener un significado mayor a 5 décimas, y por lo general tiene un factor de participación mayor a 5 décimas, y va primero. Entonces, en ese orden que nos demanda el Decreto Supremo 1179, vamos colocando los monomios. Esto van a ser, el número máximo de monomios viene a ser 8. Entonces, previo a esto, previo a la conformación de la fórmula polinómica, en el S10 nos dan estas condiciones que tiene el Decreto Supremo 1179. Si nos vamos aquí a configuración, nos vamos a fórmula polinómica y vemos que podemos modificar el número de monomios. En este caso ya está con respecto a lo que detalla el Decreto 1179. Por ejemplo, el número de monomios por fórmula polinómica 8, el número de submonomios viene a ser 3, el número de decimales para el factor, que es el K, y los coeficientes de incidencia también son 3, eso nos menciona el Decreto Supremo 1179, y el valor mínimo para el factor es 0.05. Entonces, sí, es bueno verificarlo. Si usted tiene otros valores, hay que colocar estos que corresponden al Decreto Supremo 1179. Ya verificado esto, procedemos a agrupar el monomio, y cuando ponemos verificar fórmula polinómica, acá nos va a verificar las condiciones que hemos colocado en la configuración. Entonces comenzamos con la forma básica de la fórmula polinómica. Primero mano de obra, tiene 17%, y de ahí vienen los materiales, del más incidente al menos incidente. Colocamos 2, cemento 3, recordemos que tenemos que llegar máximo a 8 monomios. El acero 4, vemos con cuál más se puede ir agrupando para superar el 5%. Estos tres últimos se tiene que ir a agrupar a alguien más para superar el 5%, ya que tiene menor de 5 décimas su factor de participación. Agregado grueso 5, y podemos conformarlo o agruparlo con el hormigón 5. Entonces este monomio tiene dos índices unificados. En este monomio están participando dos índices unificados, máximo pueden participar 3 índices unificados. De ahí podemos poner varios, que viene a ser dólar y maquinaria. Por ejemplo, lo agrupamos para que lleguen a al factor de incidencia mayor a 5 décimas. Primero colocamos la madera, y acá era la madera. Si nos equivocamos no hay problema, acá ponemos 6, y estos dos le decimos que sean apartes. Entonces, como colocamos acá el 7 y el 7. Si te das cuenta, la participación de la madera, acá va a ser 7, 7, y acá la madera va a ser 6. Todos los insunificados que tengan un solo valor, por ejemplo, uno tiene solamente 1, tiene que ser 100%, eso hay que ir verificándolo. Y cuando tiene una participación de dos insunificados a más, la suma de estos dos tiene que llegar al 100%. Si nos damos cuenta, acá no llega al 100%, porque habíamos puesto 3 7 y hemos cambiado el 6. Entonces, colócalo nuevamente 7, para que se vaya actualizando, y vemos que ya se actualizó, llega al 100%. Y el último insunificado corresponde al insunificado 39, que es 8. Y cuando nosotros damos acá a verificar la fórmula polinómica, nos indica que la fórmula polinómica es correcta y que cumple con estas condiciones que hayamos puesto. Lo que nos queda es por modificar solamente los símbolos. Recomiendo con la forma general básica, J, material 1, por ejemplo, pues poner material 1, material 2, material 3, material 4, madera, material 5, acá pones varios, y acá pones GU, que es datos generales y utilidad. Cuando nosotros visualizamos la fórmula polinómica, nos va a salir de esta manera. Comparando con la forma básica de la fórmula polinómica, podemos ver que tenemos la mano de obra. Aquí está la mano de obra. Tenemos 5 materiales. No tenemos equipamiento, tenemos al dólar con el equipamiento en el 7, y tenemos el índice 39, que corresponde a los gastos generales y utilidad, y ya hemos visto que puede corresponder a algunos insumos. Entonces aquí ya estaría finalizado la elaboración de la fórmula polinómica con el S10. Vamos a hacer tal vez algunos ejemplos. Acá solamente lo vamos a modificar con el fin de que no cumpla tal vez estas condiciones, para ver que aquí nos sale un error al momento de verificar. Por ejemplo, si acá hemos puesto 7, acá ponemos 8 y acá ponemos 9. 9 no nos deja. Si verificamos, dice existe un ítem que no forma parte de un monomio, no nos deja poner 9. Y así, cuando no cumple tal vez una de estas formas de
nos va a salir un error. Entonces hay que ir viendo que cumplan las condiciones de la fórmula polinómica que están de acuerdo al decreto supremo 1179. Entonces volvemos a lo que habíamos colocado, 7, 7, 8. Y acá colocamos los símbolos que habíamos colocado. Verificamos y exportamos nuestra fórmula polinómica. En PDF ya tenemos la fórmula polinómica de nuestro proyecto. Al igual que se ha desarrollado para estructuras, desarrollamos para arquitectura con el agrupamiento preliminar. Y una vez ya desarrollado estos pasos, ¿no? Asignar el insunificado a cada insumo, el agrupamiento preliminar del insunificado y la conformación de monomios, teniendo estas consideraciones que hemos visto dentro del S10, igual hacemos para sanitarias y para eléctricas. Y ya para poder concluir y poder hablar un poco de presupuestos P, vemos que por ejemplo en estructuras tenemos índices unificados como el cemento y el agregado que es propio de una estructura. En arquitectura vamos a tener un poco de agregado grueso, un poco de acero liso, tal vez para los acabados, ¿no? Que de este adicional tubería de acero negro, que era para el cerco perimétrico metálico. En instalaciones sanitarias vamos a tener tuberías, válvulas, es decir, que tiene una coherencia respecto a las especialidades, ¿no? Dentro de tu fórmula polinómica se tiene que ver esos índices unificados que corresponden a, cuando se hace por especialidades, siempre va a corresponder a esa especialidad. Igual en instalaciones eléctricas vemos que tenemos artefactos, los alambres, es decir, propios de una instalación eléctrica. Ahora, cuando se hace fórmulas polinómicas por componentes, por ejemplo, módulo 1, 2, muchas veces desarrollan presupuestos por estas fórmulas por componentes, entonces ahí sí se entrevera la estructura, la arquitectura, todas las especialidades. Pero cuando se hace por especialidades, es más representativo la fórmula polinómica, ya que agrupa índices unificados representativos a la especialidad. Dicho esto, ya tenemos nuestra fórmula polinómica. Entonces, concluyendo, dentro de la elaboración de la fórmula polinómica, habíamos visto esta imagen en la primera diapositiva, en el primer video, en la primera diapositiva, en la que veíamos la fórmula polinómica con el S10 y vemos que tal vez dentro del programa permite restringir las condiciones que está en el decreto supremo 1179. Ahora, dentro de la elaboración de la fórmula polinómica con presupuestos PE, vamos a abrir el presupuestos PE. Abrimos un proyecto y vemos acá una fórmula ya desarrollada y vemos que solamente nos restringen tal vez el uso de los monomios, ¿no? Solamente podemos manipular, ya los insunificados están asignados dentro de nuestra lista de insumos y se puede verificar cómo hemos hecho el coeficiente de participación de cada insumo. Ya desarrollado todas estas verificaciones, ya dentro del agrupamiento preliminar y la conformación de monomios, vemos que solamente nos restringen 8 monomios. Pero vamos a exportarlo primero al PDF, a ver esta fórmula polinómica, pero no nos restringe tal vez las otras consideraciones que hemos tenido con respecto al decreto supremo 1179, como es máximo 3 insunificados, es decir, no hay un agrupamiento preliminar que desarrolla presupuestos PE. Asimismo, por ejemplo, vamos a presupuestos PE, supongamos que este insunificado es menor a 5 milésimas, que es el mínimo. Yo tengo acá 5 monomios, y podemos ponerlo, por ejemplo, el 6, a este le ponemos, por ejemplo, el 7, y a este le ponemos, por ejemplo, el 8. Vemos que el 6 no cumple con el mínimo requerido, el 7 tampoco cumple con el mínimo requerido, y el 8 sí cumple, pero nosotros aplicamos y exportamos en PDF, no nos sale ninguna advertencia, no nos dice que, tal vez como el S10, que hay monomios que no cumplen con el mínimo. Es decir, en esta parte de presupuestos PE no hay un agrupamiento preliminar de insunificados, ya que agrupa más de 3 insunificados y no nos advierte sobre las posibles no cumplimientos que pueda tener con respecto al decreto supremo 1179. Esto se había hecho una consulta mismo presupuestos PE dentro de la página sobre la fórmula polinómica a través del contacto que hay en su página oficial. A los números que indican en esta parte, se ha conversado a través de presupuestos, se ha conversado sobre la fórmula polinómica. Acá pueden ver el número de contacto que, bueno, dice también en la parte baja de la
en la página oficial, se ha hecho la consulta respecto a la fórmula polinómica y como lo pueden apreciar, sobre el agrupamiento a través de 3 unificados no lo restringe. También se quería hacer la consulta del porcentaje de participación de los 5 milésimos, pero no hubo respuesta al respecto. Bueno, tal vez hay un poquito más de poder respondernos por qué tal vez mi interpretación no haya sido la correcta con respecto a eso, pero es lo que dice el reglamento o la normativa vigente. Entonces con esto ya estaríamos concluyendo.